Adelante. Bueno, vamos a ver entonces el video de cómo colocar la protección personal y la segunda es cómo quitárselo. How to safely put on personal protective equipment, or more commonly called PPE. We will demonstrate one way to appropriately put on or don PPE. More than one donning method may be acceptable to your facility. It's important that you receive training, demonstrate competency, and practice your healthcare facility's donning procedure. First, identify and gather the proper PPE to don, including an appropriately fitted isolation gown, a NIOSH approved N95 filtering facepiece respirator or higher level respiratory protection, or if a respirator is not available, a face mask, a face shield or goggles, and a pair of disposable patient examination gloves. Perform hand hygiene by using alcohol-based hand sanitizer or washing your hands with soap and water for at least 20 seconds. Put on the isolation gown. Tie all ties or snap all snaps. You may need assistance from another healthcare provider. Put on the N95 respirator. When using a respirator with a nose piece, fit it to your nose using both hands. Do not bend or tent the respirator. Extend the respirator under your chin, protecting both your mouth and nose. Pull the top strap over your head, placing it on the crown. Then pull the bottom strap over your head, placing it at the base of your neck. Lastly, perform a user seal check. Do this by using your hands to cover the surface of the respirator and gently exhale, checking that the facepiece bulges slightly. Then, while keeping your hands over the respirator, take in a quick, deep breath, checking that the facepiece collapses slightly. If air escapes through the edges, readjust the fit of your respirator and perform another user seal check. Do this each time you put the respirator on. If a respirator is not available, put on a face mask. Extend the face mask under your chin, protecting both your mouth and nose. If the mask has loops, hook them around your ears. If it has ties, secure them at the base of your neck and crown of your head. Next, put on a face shield or goggles. Lastly, put on your gloves. Pull the gloves down so that they cover the wrist of the gown. You are now ready to enter the patient's room. Bueno, vamos a ver ahora cómo retirarlo. Material. How to safely take off personal protective equipment, more commonly called PPE. We will demonstrate one way to appropriately take off or doff PPE. More than one doffing method may be acceptable to your facility. It's important that you receive training, demonstrate competency in removing your PPE without contaminating yourself, and practice your healthcare facility's doffing procedure. Remove and discard your gloves. Gloves can be removed using more than one technique. For the glove and glove technique, pinch the outside of the glove near the wrist. Peel downwards, pulling the glove inside out.
With your ungloved hand, slide your finger under the wrist of your remaining glove. Again, peel downwards, turning the glove inside out. Discard the gloves. For the beaking method, pinch the outside of the glove near the wrist. Using your finger, pull the glove inside out and over the fingers and thumb to form a beak. With the beaked hand, pinch the opposite glove at the wrist and pull downwards, turning the glove inside out. With the ungloved hand, pull the beaked glove off, touching only the inside of the glove. Next, remove your gown. Untie all ties or unsnap all snaps. Some gown ties can be broken rather than untied. In that instance, break the ties gently, avoiding a forceful movement. Reach up to the shoulders and carefully pull or roll the gown down and away from the body. Dispose of the used gown. You may now exit the patient's room. Perform hand hygiene by using alcohol-based hand sanitizer or washing your hands with soap and water for at least 20 seconds. Be sure to clean your wrists where the edge of the glove was located. Carefully remove the face shield or goggles by grabbing the strap and pulling upwards and away from your head. Do not touch the front of the face shield or goggles. Next, remove and discard the respirator or face mask. If you are wearing a respirator, remove the bottom strap by grabbing only the strap and bringing it carefully over your head. Grasp the top strap and bring it carefully over your head, and then pull the respirator away from your face without touching the front of the respirator. If you are wearing a face mask, carefully untie the straps or unhook them from your ears and pull the mask away from your face without touching the front of the mask. Lastly, once again perform hand hygiene after removing the respirator or face mask. You have now completed the doffing procedure. How to Bueno, ahí vimos los dos videos. Uno es para ponerse el material y el otro era para retirarse el material. En estas dos diapositivas que les muestro, les doy el resumen de los pasos. Se los dejo ahí para que ustedes lo revisen mañana, fin de semana. Es el tiempo que cada área de lo que se conoce como donning, que es como colocarse el PPE, tiene que tomarse en cuenta, ¿verdad? El aseo de manos, cabachón, mascarilla, todo eso. Eso es para ponérselo. Y este es el doffing o retiro. Viene ya como a la inversa. Siempre recuerden que viene en el orden de lo más contaminados, se quita primero y va uno a lo menos contaminado. Entonces va en ese orden. Entonces ahí ya serían los guantes, el gown, ¿verdad? Y así. Al final siempre el aseo de manos, higiene de la mano. Ahora, otra cosa que está incluido en la OSHA es la seguridad en el ambiente de trabajo, pero aquí tiene que ver si en algún caso hubiese un incendio, qué hacer. Ahí tienen que conocer los extintores, ¿verdad? Hay tipos de fuegos por el material que los inicia y asimismo hay equipo de extinción, que sería el extintor, asociado al químico que está contenido en la botella, en el botellón del extintor. Entonces así tenemos como fuegos A, B, C, D. Tenemos extintores también A, B, C, D. Y tenemos otro que es el ABC, un combinado. La foto que les muestro acá, esto es lo que más se ve en los lugares, el ABC. Es un extintor que tiene capacidad para usarse en los tipos de fuego ABC que mencionamos. Y vamos a ver cómo lo usamos el extintor. ¿Cómo se usa un extintor? Muchas veces recuerden que hay gente que en su vida ha visto uno, mucho menos ha utilizado uno. Entonces, como que le den una máquina y usted no sabe ni cómo encenderla, ¿verdad? Entonces, veamos el extintor, cómo se utiliza. Antes de llegar ahí, veamos este acrónimo que se llama RACE, que es para
que nos ayuda un poquito a darnos una idea de cómo actuar en el caso de un incendio, ¿verdad? Recuerden que para el personal de un hospital o clínica debe recordar su tarea en caso de un incendio. Entonces, ¿cómo lo puedo recordar? RACE, ¿verdad? Cada letra es algo. La R, rescatar a individuos en riesgo. La A, sonar la alarma, que podría ser alar la alarma de fuego o gritar, ¿verdad? Fuego, fuego. Luego, confinarlo es la C, cerrando puertas de fuego. Ya les voy a mencionar situaciones donde hay que hacerlo. Por ejemplo, cuando uno va a salir de un edificio, hay puertas de fuego solo se utilizan para salir y se vuelven a cerrar. Se ha visto que el fuego se alimenta mucho de oxígeno y de corriente de aire. Y si uno evita la corriente de aire que entre a la zona del fuego, el fuego va a avanzar, pero más lento. Y luego la extinción es la E, ¿verdad? ¿Cómo utilizo el extintor? Bueno, hay otra palabra, paz. La P es alarma, seguro. La primera A, a punto. La segunda, la primera S es squeeze en inglés, aprieto, ¿verdad? Y la otra S es sweep, mover de izquierda a derecha. Entonces, quito el seguro, aprieto, no, quito el seguro, apunto, aprieto y muevo de izquierda a derecha. Ese es el extintor. ¿Cómo usarlo? Esta es una puerta de fuego, como dice ahí, siempre hay que mantenerla cerrada, no la deje abierta. Usted salió por ella, la vuelve a cerrar y eso es una... Fíjense de ahora en adelante las puertas esas, tal vez cuando uno no se fija no le ve el anuncio, pero cuando ya sabe de la puerta de fuego, ellas están así que dice fire door, mantener cerrada. Otra cosa en la OSHA es saber en el lugar de trabajo las sustancias peligrosas. Entonces, lo que les dije de la etiqueta es primordial, ¿verdad? Las etiquetas tienen que estar visibles, dejarnos saber que hay un potencial químico ahí. Hay unas leyendas que se llaman MSDS, que es las hojas de datos de seguridad de un material. Todas lo tienen, todas lo tienen. Y básicamente son como información general y de emergencia de ese químico. Por ejemplo, aquí dice advertencia, qué hacer en caso de una contaminación, primeros auxilios. Todos los químicos que están en un lugar tienen una hojita de seguridad. Entonces, básicamente lo que provee es información de medidas que vamos a necesitar tomar para prevenir una lesión o una enfermedad por el manejo de ese químico o por la contaminación con ese químico. Por ley se requiere que todo químico con riesgo tenga una hoja de seguridad. Es por ley, en el lugar de trabajo. Si en un lugar de trabajo hay nitrógeno líquido, tiene que haber una hojita de seguridad de ese nitrógeno líquido. Si hay oxígeno, del oxígeno. Si hay anestésico, gases anestésicos, tiene que haber por cada uno de ellos. Recuerden, este es el riesgo biológico, veneno, tóxico. Ahora, ¿cómo podemos tener el ambiente de trabajo seguro para todos? Lo primordial para el paciente es no darle ningún consejo médico. Nunca el asistente médico debe decirle que todo va a estar bien, que lo que tiene no es mayor cosa, todo tranquilo. No, todo lo va a atender el doctor o la enfermera. No hay que contestar preguntas ni dar respuestas a nadie. No dé el, el no dé el consejo equivocado, porque la gente a veces malinterpreta y lo toma como un consejo equivocado. Otra técnica de seguridad en los pacientes es esterilizar el equipo. Si nos toca esterilizar un equipo, hacerlo bien, siguiendo el protocolo, ¿verdad? Siempre hay una guía cómo hacerlo. La otra cosa es desecharlo, la basura biológica de forma especial. Deshagamos de esos desechos cuando sea el tiempo, no dejamos que los contenedores rebalsen, que hacen las agujas se estén saliendo. Mantener los contenedores fuera del alcance de los pacientes en todo momento y seguir las guías de las clínicas, ¿verdad? Tomar información exacta de lo que se va a hacer es bien importante y seguir todos los procedimientos al pie de la letra es importante. Entonces, todo eso nos va a llevar a que las medidas que hagamos sean exactas
por ejemplo, si hay que ayudar en dar alguna administración de algo, las dosis serán correctas, las apropiadas, en los intervalos que sean convenientes, ya que algún error, por muy pequeño que sea, puede ser que el tratamiento sea inefectivo o peligroso para los pacientes, ¿verdad? En cuanto a las jeringas, esto ya lo mencioné, pero recuérdense de las jeringas, que tan pronto una jeringa se utilizó, una inyección se completó, siempre hay que ponerle el dispositivo, ¿verdad? Este que dijimos, esto se cubre y ya la aguja queda completamente bloqueada, ¿verdad? Nunca, nunca tratemos de hacer lo que esta foto está mostrando. Ponerle el tapón a una aguja con la mano así como lo ven acá. Eso es casi que es un pecado mortal, diríamos. Nunca hay que hacerlo, ¿verdad? Nunca hay que hacerlo. Si por alguna razón usted tiene que volver a tapar una aguja porque va a desplazarse una distancia y no puede llevar la aguja desprotegida sin tapón, o no hay un dispositivo donde echarlo como estos contenedores cerca, hay una técnica que aquí se las muestro yo, que se llama la técnica de la mano, de una mano. Lo que se hace es, se coloca el tapón sobre la mesa, digamos con la mano derecha, yo guío la aguja hacia adentro del tapón y lo voy como colocando, que vaya avanzando, que vaya avanzando, que vaya avanzando el tapón. Aquí esta aguja la meto acá. Todo esto se hace con una mano. Recuérdense, la otra mano izquierda está fuera de la película ahí. Solo es con una mano. Todo es con una mano. Y ya acá, ya una vez le puse yo el taponcito sobre, hay que verificar que entró completamente la aguja al tapón. Y ya entonces sí, con la otra mano se puede manipular la base del tapón, porque ya sabemos que la punta probablemente esté por aquí, va a estar la punta. Entonces yo podría manipular la base en la parte inferior, en el fondo, acá, y ya se hace el clic con la parte de la aguja de color amarillo acá en la base. Eso es un caso extremo, pero cuando les digo extremo, tal vez el 0.000001. Si sucediera que por alguna situación se tengan que hacer, pero las guías son, acá se lo puse en rojo, nunca se debe de hacer pick up una aguja, ¿verdad? Nunca. Les pongo esto porque está en la literatura y la técnica está también en la literatura, está mencionada. Se llama así, ¿verdad? Poner tapón con una mano, así está descrito. Bueno, vamos a cambiar de, de dispositivos para pasarnos a lo de HIP. Bueno, vamos entonces a hablar ahora de lo que es la ley de protección de información. Si no tienen alguna pregunta sobre lo de OSHA, vamos a dar inicio a la parte 2, que es la protección de la información de los pacientes, ¿verdad? Eso es bien importante. Ahora, parte de la seguridad no solamente es la información del paciente, sino que qué hacemos para hacer la práctica más segura en cuanto al asistente clínico médico. Una de las cosas que sí yo les quiero recordar es que el asistente clínico médico tiene que conocer, por ejemplo, los especímenes, o sea, las muestras que se van a tomar. Ahí bueno que reconozcan y que respondan de manera ética a factores legales, todo eso cuando hay un conflicto de interés, errores en la práctica, negligencia, todo eso hay que conocerlo, ¿verdad? Entonces, hay que conocer
en lo que es lo de la flebotomía, un poquito de anatomía, de fisiología de la piel, del sistema cardiovascular, que ya lo mencionamos la otra noche. El jueves vamos a hablar del equipo de flebotomía, un poquito de la destreza del flebotomista, cómo comunicarse con el paciente, cómo entender que un procedimiento invasivo necesita un consentimiento informado, también el rol del flebotomista cuando transporte especímenes, ¿verdad? Que tienen que ser revisado con la orden de laboratorio, que se hizo el espécimen correcto, verificar las etiquetas de los pacientes, que sea el nombre de él, su edad, sus datos correctos, verificar el orden de las requisiciones, entender el requisito de cada muestra. Recuerden que algunas muestras se transportan en frío, otras en temperatura normal, y de acuerdo a los protocolos hacer los procedimientos. Algunos exámenes, lo que yo les estaba diciendo, la, la enmienda de mejora en los laboratorios clínicos, lo que se denomina CLIA, acá es la primera cosa que vemos. La CLIA establece estándares para mejorar la calidad de las muestras y las tomas de laboratorio en Estados Unidos. Entonces hay tres categorías de exámenes basadas en la complejidad de cada uno. Si ustedes ven, algunos exámenes son bien fáciles y los que se conocen como WAVE test, son aquellos, por ejemplo, sangre oculta en heces, el examen de orina esas, eh, con esas cositas de químico que se introducen en la orina, estas como tiritas de papel que tienen químicos que cambian de colores. Ese es como un examen de los más sencillos que se pueden hacer en la clínica. Entonces están en esos que se conocen como wave test. eh, Sangre para determinarle glucosa. Es otro tipo de examen sencillo. A medida van aumentando la complejidad, también algunos exámenes requieren que se hagan a veces en otros lugares. Por ejemplo, el de moderada, muchos de estos exámenes son hechos ya en hospitales o laboratorios independientes, no se hacen en la clínica ya, sino que hay que ir a un lugar fuera de la clínica. Por ejemplo, cultivos de garganta, pruebas hematológicas, químicas sanguíneas, ya necesitan un laboratorio específico, no se pueden tomar en la clínica, pero algunos generales sí. Y los de más complejidad, los más alta complejidad, estos ya son, por ejemplo, estudios de histopatología, exámenes de citología, ya se hacen en otras áreas, los análisis, ¿verdad? Pero ya el análisis en sí son exámenes que ya no son hechos ya por el asistente médico, sino que es por una persona más con un entrenamiento más especializado, los que se conocen como de alta complejidad. Ahora, veamos la aplicación de la identificación de un paciente. ¿Cómo hago yo para que el paciente, eh, yo sepa que es él? Entonces, la JIPA describe que hay que identificar al paciente con dos identificadores, por lo menos, ¿verdad? Y los más comúnmente utilizados son el nombre completo y la fecha de nacimiento. ¿Verdad? Yo los saludo, buenos días, ¿cómo está? ¿Me puede decir su nombre completo, por favor? Y su fecha de nacimiento. Esas son las formas más comunes de validar que es él. Y esto se hace antes del procedimiento y también después se verifica que las etiquetas son las del paciente y que la muestra que recién le saqué a él son las que deben de concordar con el paciente. Entonces usted ven acá, él está viendo el nombre acá, le revisa esta es una paciente ingresada, le ve su muñeca, le vuelve a comparar la etiqueta de la muestra acá, le vuelve a leer acá. Todo esto es para tener la certeza de que es el paciente que la orden dice. Ahora, veamos algunos derechos de los pacientes. Recordemos que los derechos del paciente son algo legal y es definido por cada estado o por cada institución. Entonces, el asistente médico y otro empleado de la clínica o del hospital debe de saber que los pacientes tienen derechos y protegérselos lo más posible. Es una como obligación casi, ¿verdad? Protegérselos. ¿Cómo sabe el paciente que su derecho va a ser protegido?
Bueno, hay una ley que se llama eso, Patient Rights, derechos del paciente y cómo le manejan la información. Entonces, el derecho del paciente es algo que dije, lo define el Estado o la institución. Básicamente es la Carta del Derecho del Paciente. Ya el nombre completo se llama Patient's Bill of Rights, Carta del Derecho del Paciente. Y esta varía de estado a estado, pero casi todos tienen la misma formato. Casi el 98%, 95% son iguales. O sea, varían, pero poquito. Entonces el asistente médico y los empleadores deben de conocer esto, el derecho de los pacientes. Actualmente el paciente tiene un derecho que es bien único y es el de participar activamente en el cuidado de la salud. Ya el paciente dejó de ser aquel pasivo que solo le decía, se va a tomar esto, va a hacer esto, va a hacer este examen, va a venir mañana, se va a tomar esto, tengo que hacer este examen. Ahora un poquito más proactivo, podemos decir, participa más activamente en su cuidado de la salud. Pero recuérdese que esto es una navaja de dos filos, ¿verdad? Porque algunos pacientes, si bien es cierto, algunos participan activamente por bien de ellos, otros no. O sea, son bien, ¿qué les dijera? No les dan mucha atención a la salud, entonces no van a los controles, no se toman la medicina. Entonces es un caso. Entonces es como un arma de doble filo, pero así es la ley, ¿verdad? El paciente tiene ese derecho de participar y decidir muchas cosas por sí mismo. Entonces, así está establecido y así se tiene que hacer. La información de los pacientes, una vez ya ellos la den, se puede utilizar para su tratamiento, también para los pagos. Los seguros quieren saber qué le hicieron a los pacientes para pagar, entonces ahí se utiliza. O para opciones en el cuidado de la salud de ellos. Cuando se refieren a un especialista, hay que compartir información de ellos. Cuando el paciente puede perder ese derecho de su información confidencial, bueno, si va a la cárcel, si está involucrado en actividades criminales, si hay casos de negligencia o abuso de menores, son situaciones especiales, que la ley un poquito va más allá del derecho de una orden por juez, una orden de corte, puede liberar información de alguien, aunque ellos no quieran. Por una causa, todo tiene una causa. Veamos esos derechos que les estoy diciendo. ¿De qué tiene derecho el paciente? Bueno, tiene derecho a recibir tratamiento sin discriminación a su raza, color de piel, religión, género, origen de país, que si es disability o no, o la fuente del pago de su tratamiento médico. También tiene derecho a ser informado del nombre de la posición del doctor que la está viendo. No puede ser alguien como incógnito, ¿verdad? Que está dormido en la mañana cuando el doctor llega, vuelve a llegar en la noche y ya no lo vio, o una vez al día llega bien temprano y el paciente no sabe nunca quién lo va a ver, quién es, nada. Ese es un derecho. También tiene derecho al consentimiento informado que se le pida a él de forma voluntaria si quiere permitir que el cuidador de la salud le examine o le haga algún procedimiento quirúrgico o médico. Esta información debe ser mostrada al paciente y debe incluir posibles riesgos del procedimiento, beneficios, ¿verdad? Que si no se lo hace tal cosa, que si se lo hace va a pasar esto, bien. El procedimiento, el paciente usualmente firma al final de forma voluntaria, ¿verdad? Esto no es una obligación que va a decir sí a todo, solo le están informando. También tiene derecho a decidir por sí mismo algunas maniobras, por ejemplo, no resucitar, se le tiene que hacer honor a un derecho que él tomó en vida. Veamos a esta señora aquí, vámonos un poquito más allá de la fotografía. Esta señora ahorita está bien, con sus ojitos abiertos, platicando, y ella firmó en pleno derecho sus funciones mentales que no quiere que la resucite. Do not resuscitate. Que no le dé maniobras. Entonces, queda escrito que ella dijo que no la resucite. ¿Qué pasa si en 2 días, 3 días, esa persona le baja el pulso a 40, a 30, respirando 6 veces por minuto? Ya es un
casi un código, ¿verdad? Un paro cardíaco. Si el derecho de ella le dio la voluntad de decidir que no resuciten, aunque la familia esté ahí, no se puede cambiar, porque ella lo tomó en 3 días antes con su conciencia y mentalidad fresca y todo. Entonces sí se le tiene que ahorrar esos derechos a los pacientes, aunque la familia después diga que no, que mi mamá le hubiera gustado que le dieran maniobra. Si está escrito no se puede, porque es una demanda, ¿verdad? Si la enfermera empieza a ponerle monitores y a hablarle al doctor y empiezan maniobra, podría ser hasta una demanda al hospital y a la enfermera y perder su licencia a ella y el hospital una demanda increíble. Entonces siempre hay que ver en los expedientes si hay estas cosas firmadas o no. El paciente también puede rehusar tratamiento, examen físico o observaciones. También tiene derecho a que el hospital le provea privacidad y confidencialidad de su información cuando está ingresado en un lugar. También tiene derecho a que le den copia de su expediente sin cargo, o si le dan cargo, que sea al costo de afuera, ¿verdad? Si una fotocopia de afuera 10 centavos, a 10 centavos se le tiene que dar, no a 25 centavos. También tiene derecho a quejarse sin represalias, que va a tener miedo que no le vayan a dar de comer el siguiente día o que le llevan la comida tarde, le llevan toda en fría, como una represalia porque se quejó con la jefa o no. Eso también tiene derecho a quejarse sin represalias. Tiene derecho a hacer donaciones de órganos si él así lo estipula convenientes. Eso puede hacerlo, donación de órganos. Derecho a tratamiento del dolor y medidas de sostén del dolor si así lo requiriera. De donaciones de órganos, ya lo dije, ¿verdad? Que puede ser a través de una donación, a través de una nota en una tarjeta de donante, que se hace disponible al hospital cuando está ingresado. Entonces son algunos de los derechos que les digo. Ahora, las decisiones que se toman, lo que se conoce como derechos en vida, ¿verdad? Que el living will, es cuando la persona está viva y expresa un deseo en caso de una enfermedad terminal o un accidente o que ella pierda la conciencia y no pueda decidir porque ya no pueda expresar un deseo, pero que lo tomó antes, sí se le puede hacer honor a esa situación, ¿verdad? Entonces son medidas que el paciente puede decir. Ahora, en lo de las medidas de seguridad que son importantes en los laboratorios, ya lo habíamos dicho, que si el asistente médico de saber lo que involucra, ¿verdad? La colección y manejo de especímenes. En este caso estamos hablando de sangre, ¿verdad? Phlebotomista es sangre. Saber que hay leyes, guías, control, ya lo vimos de la OSHA, ¿verdad? Prevención de diseminación de infecciones, todo eso. O sea, es responsabilidad del asistente médico saber dónde los laboratorios guardan políticas o guías de procedimiento. Aquí lo que se pretende es la seguridad del laboratorio y del personal y del paciente. Es imperativo que el asistente médico cumpla con las guías de manejo de la OSHA, de transmisión de patógenos por sangre, que siempre esté pendiente de revisar la hoja de datos de seguridad de los químicos con los que trabaja antes de que vaya a trabajar con ellos. No cuando ya sucedió un derrame va a ir a buscarlo corriendo, que no, antes. Bueno, también la HIPAA dice de mantener la confidencialidad de la información de los pacientes es una obligación del asistente médico y de todos los que trabajan en la clínica. Cuando ustedes comiencen su entrenamiento les van a decir que hay que ponerle mucha atención a eso, a lo de la HIPAA, ¿verdad? La Ley de Responsabilidad y Portabilidad del Seguro de Salud se llama HIPAA. Esa es lo que significa HIPAA, ¿verdad? Es una como acrónimo. La confidencialidad del paciente es importante, es vital, un principio ético grande. ¿Qué podemos hacer para proteger esas cosas? Las leyes de seguridad. ¿Qué reglas de seguridad tenemos aquí? Bueno, por ejemplo, tiene que usted tenga una clave de su computadora que sea difícil de romper, que sea difícil. No es de ponerle su nombre con número 12,
No, tiene que ser una clave difícil porque usted va a estar accediendo a información de ese paciente y deja la puerta abierta para mil más de poder buscar información de otros. Entonces, si usted se mueve de una habitación, tiene que cerrar esa sesión y cuando regrese la vuelve a abrir. Entonces, también las pantallas de las computadoras es importante que estén posicionadas de una manera que no revele información de los pacientes a personas que pueden estar paradas atrás de usted o muy cerca de usted. Entonces siempre tiene que estar pendiente uno de la posición de una manera que no se revele información. Cualquier información que se revele de pacientes, información personal, es una comunicación privilegiada que se está violando. Lo que el paciente me diga a mí, lo que yo oigo, lo que yo veo en una clínica es una privacidad, es una intimidad. Entonces hay que respetar el derecho a la intimidad de los pacientes. Es el derecho de una persona a mantener su persona y su propiedad alejada del escrutinio del público. El público no tiene que estar diciendo que esta persona tiene tal diagnóstico, que le dan tal medicina, que la operaron de no sé qué, que nada, nada de eso. Todo eso está protegido por estas leyes de prácticas de privacidad, ¿verdad? Entonces, es bueno saberlo, que existen y que hay que eh, cumplirlas. Entonces, acá también vemos lo que es la parte ética y la parte ley. ¿Cuál es la diferencia, verdad? Bueno, ética, básicamente, si lo vemos como estudio, las universidades dan clases de ética, ¿verdad? Es un estudio, básicamente, de la buena conducta, el carácter y los motivos que una persona tiene hacer el bien, el sentido del bien y el mal. Esto es bien por esto es malo por aquello. Entonces, esa es la parte de la ética, el estudio de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Eso, cuando muchas veces se habla de ética y moral, la gente a veces está refiriéndose a las creencias acerca de lo que es correcto y lo que es erróneo. Muchas veces lo aprendimos en nuestro hogar, con nuestra familia. Ahí aprendimos muchas cosas de lo que es bueno y lo que es malo. Y también aprendimos cómo actuar de manera correcta, de manera ética, ¿verdad? Entonces ya la parte moral es más que todo, son costumbres, ¿verdad? Son normas que se consideran buenas para dirigir o que juzgamos un comportamiento de una persona. No debemos de decir, oh, eso es inmoral, no es moral hacer eso porque contra la moral de la persona que estén haciendo. Eh, si ustedes ven, la ética y la moral están muy ligadas y bien difícil muchas veces que se separen ellas, la ética y la moral. Todas las profesiones tienen códigos de ética, ¿verdad? Los médicos tienen su código de ética, las enfermeras tienen su código de ética, los abogados tienen su código de ética, todo el mundo son conjuntos de estatutos que guían el comportamiento de ese grupo de profesionales, ¿verdad? De un grupo que básicamente encierra los principios éticos que ellos tienen que regulan su profesión. Todo el mundo tiene su código de ética. Si uno se va al libro, ahí lo busca, ¿verdad? Código de ética médica, tal, código de ética de enfermería, tal, código de ética del abogado, y así. Entonces, el comportamiento ético nunca debe ser prejuiciado o tener bias, que le dicen, no que tiene que ser justo y acorde a la realidad. Por ejemplo, yo les puse esta fotografía porque probablemente esta enfermera está con un dilema ético de lo bueno y lo malo, porque vio moretes en este señor cuando lo examinó, le vio moretes en la espalda que no concuerdan con la historia de él, ¿verdad? Que se cayó de la cama y tiene lesiones que parecen golpes en varias partes del cuerpo. Eso podría ser un dilema ético de la profesional, de si lo reporta o no. Porque él le dice, no lo reporte porque yo me caí, que soy olvidado y no veo bien, a veces hasta el camino en la casa pierdo. Entonces es un dilema ético. Ahora, la ética es distinta a la ley, porque la ley ya aquí son básicamente reglas de conducta que son promovidas por una autoridad, que podría ser el gobierno de una ciudad,
el Estado o algo federal. Son ya la suma total de las reglas y regulaciones por las cuales una población, una sociedad ya se rige. ¿Verdad? Hay leyes que me pueden ya, por lo tanto, crear problemas si no las cumplo, porque ya regula la convivencia entre mi persona y las demás. Ya son ofensas contra el público y pueden tener una pena, ¿verdad? Ya es distinto a solo decir, oh, no, eso es incorrecto, no es ético. Pero cuando dicen es contra la ley, ya es algo más de una ofensa contra el público que puede tener una ley civil que la está gobernando y ya hay penas por eso. Ahora tenemos algunos tipos de lo que se conoce como tort, que son acciones incorrectas de personas a la propiedad. Ahí tenemos varios tipos de torts, que son, por ejemplo, negligencia, es hacer algo incorrecto de forma sin intención. Mala praxis es hacer una negligencia, pero por un profesional, ¿verdad? En el quehacer de su profesión. Tenemos también difamación, es otro tort. Tenemos una intención, que ya son con intención de hacer daño a alguien. Invasión de la privacidad es un derecho de esa persona que se le violenta, puede ser un tort también. El fraude, el assault, que es un acto de amenazar, tocar a alguien o hacerle una acción, por ejemplo, solo mostrarle una aguja a un paciente. Si él no permite la flebotomía, puede ser un assault, ¿verdad? Si yo insisto y me acerco y lo toco, ya podría ser considerado una battery, que sería como una tocar de forma ofensiva o uso de fuerza para tocar a alguien sin el consentimiento de ella. Entonces, eh, ya es, si ustedes van viendo, ya se van poniendo diferentes situaciones que ya me van a permitir que yo haga algún de cosas legales para evitar que me demanden, ¿verdad? Ahora veamos esta definición que está acá, que yo se las puse, a veces la pregunta es ipsa loquitur, ¿qué es eso? Básicamente también esta es una como relacionada a una negligencia médica o una mala praxis. Cuando alguien hizo tan obvio algo que no se explica de otra manera, ¿verdad? De un error. Que podría ser que a alguien le dejen una pinza intraabdominal, intratorácica. Entonces, la palabra esa quiere decir las cosas hablan por sí mismas. ¿Verdad? O sea, ver una pinza en un campo quirúrgico que estuvo abierto ayer no debería estar ahí, ¿verdad? Entonces, casi que las cosas hablan por sí mismas. Es un término que probablemente ustedes lo van a oír y está relacionado más que todo a lo que es la mala praxis de un profesional en el campo de la salud. Veamos ahora cómo se van a preparar los encuentros de los pacientes. Aquí veamos, importante que el asistente médico recuerde que el consentimiento informado es un tipo de preparación de encuentro de un paciente. Ahí tenemos los tres tipos de consentimiento informado. Tenemos el implícito, que cuando el paciente hace una cita, ya está haciendo un consentimiento que quiere llegar, ¿verdad? Si hace una cita a algún lugar que quiere llegar. Ahí hay lo que se conoce como consentimiento implícito. El expreso es aquel que se hace de forma verbal, de aprobación del paciente, que le dice, ahora le vamos a realizar una flebotomía, ¿está usted de acuerdo? Sí, ese es un consentimiento expreso. Pero el consentimiento informado ya más eh, completo es aquel que involucra que yo le explique los beneficios, los riesgos y que lo haga de forma voluntaria y por escrito. Que él firme con su nombre, fecha de que entendió el tratamiento expuesto, la alternativa de tratamiento, el riesgo que se involucra hacerlo y también que sepa también que tiene el derecho a rehusar, decir no, pero si él aún así de manera voluntaria lo hace, ya se convierte eso en un consentimiento informado. Entonces, todo profesional de la medicina debe asegurarse que su paciente entienda y que esté de acuerdo con el procedimiento cada vez que se hace uno. O sea, no es uno que firme y ya ese consentimiento le vale para los 100 que vienen, es uno por vez. En la mayoría de veces se tiene que firmar uno por vez. Así sean 10 veces que le ponen
Vemos a alguien le ponen escleroterapia por varices. 10 consentimiento informado. No es que uno que firme, este va por los 10 que vienen, no es así. Pero es uno por vez. Ya si el paciente es menor, el padre lo hará, el que le hará el consentimiento informado. Y hay que requerirlo. Siempre no hay que hacer nada si no está eso firmado previamente, ¿verdad? Asegúrense de eso. La información protegida se conoce como PHI. No lo olviden, ese PHI quiere decir eh, lo que es la información de salud protegida. Entonces, todas las clínicas deben de proteger esa información y el paciente se le tiene que dar una copia de cómo se le va a guardar su información y saber el derecho que se le va a guardar esa información. Ahí, ¿qué incluye esa PHI? Incluye, por ejemplo, su nombre completo, su dirección de la casa, su número de teléfono, su seguro social, dirección de correo electrónico, el número del récord médico, el beneficiario de su seguro de salud, la cuenta de su récord médico, alguna fotografía, sea completa, cara completa o imágenes de su cuerpo que son únicas de parte de su cuerpo, también es protegida, ¿verdad? Entonces se tiene que guardar con mucho recelo y no mostrarse a nadie. Y tiene que estar solamente en el récord del paciente. También los pacientes podrían expresar, otra cosa es cómo reciben la información, cómo, eso es muy importante, cómo los pacientes quieren recibir la información que se les va a dar, si la quieren recibir de forma de una llamada por teléfono, por correo electrónico o por un texto, cuando se le envía información a la casa. Esto ya lo hablamos del récord electrónico, dijimos la clave que tiene que ser fuerte, no dejar la pantalla del ordenador visible y conocer las normas de la institución. Ahora, podría suceder que se revele información sin querer, sí, ¿verdad? Eso puede pasar y pasa mucho. Y el lugar más comúnmente expuesto es el elevador, el ascensor de un hospital, de una clínica. Entonces hay que tomar medidas para que eso no suceda. Eh, voy a rezar aquí rapidito. ¿Qué se puede hacer ahí? Recordemos que las conversaciones confidenciales entre proveedores se mantienen no en pasillos como acá se ve, ¿verdad? Hablando en el comedor, en la cafetería, en el elevador, no se puede. Si el paciente necesita que se le dé una información privada, se lleva a una zona privada, un consultorio, o tiene que ser entre el paciente y el doctor. Entonces eso es lo más importante. Ahora, en cuanto a niños, ¿qué podemos decir de los niños? Recordemos que en la mayoría de casos, el considerado representante legal de un niño es el padre biológico si vive con él. Podría ser que algunos niños estén con guardian, con custodio, ¿verdad? Son los que los viven con ellos y con ellos hacen vida, pues. Son los que se conocen como foster parents, que no son sus papás biológicos, pero con ellos están. El juez lo ha dado a ellos y ahí viven, ahí comen, ahí duermen, todo. Entonces hay algunas situaciones, por ejemplo, lo que se conoce como un menor maduro, ¿verdad? Un adolescente que edad de 10 a 18 años que podría ser capaz de entender riesgos de tratamiento. En algunos casos estos son permitidos por ley que den consentimientos independientes y pueden también rehusar tratamiento para algunas condiciones. Clásicamente estas condiciones de tratamiento podrían incluir, por ejemplo, exámenes y tratamientos de enfermedades de transmisión sexual, planificación familiar, tratamientos o exámenes de droga y alcohol, donación de sangre y el cuidado de la salud mental. En estos casos, ellos podrían tomar decisiones independientes, ¿verdad? Dar consentimientos independientes. Ahora, veamos algo ya que complementa el menor maduro. Es el menor emancipado, ¿verdad? Estos son adolescentes que se pueden ya sostener por sí mismos, que están bajo los 18 años de edad
En algunos casos podrían ser que algunos de ellos ya estén casados. Algunos podrían, pero es bien raro que estén en la militar, podría. O les ha dado emancipación la corte o un juez. Ya les dio la emancipación, que se pueden sostener por ellos mismos, ya trabajan, viven solos o acompañados y tienen una orden de juez o corte y ya no viven en casa con sus padres. Entonces, en esos casos sí, ya se consideran abandono emancipado y ya él sería el responsable de tomar consentimientos independientes de tratamiento, rehusar tratamiento, ya de manera total, ¿verdad? Bueno, entonces acá terminaría yo la exposición de este día. No sé si tiene alguna pregunta. Ok, profesor.